close till I get up. Time is barely on our side. Hola, buenas, soy Fernando, bienvenidos a mi canal de cocina. Hoy vamos a preparar pasta rellena y lasaña de pescado. El otro día aprendimos a preparar pasta, os dejo el vídeo en la tarjeta de arriba, y vimos diferentes cortes. Hoy vamos a utilizar los ravioli y las placas de lasaña. Vamos a empezar con el relleno de los raviolis, cortando unos dados de salmón y reservando un poco de queso. Vamos a salpimentar y vamos a añadir un poco de perejil seco. Después recuperamos los raviolis, ponemos un poco de relleno en el círculo de pasta y cerramos en forma de media luna, como una empanadilla. Finalmente volvemos a doblar la masa en sentido contrario, formando un triángulo y presionamos. Ahora vamos con la salsa. En una sartén vamos a añadir una cucharada sopera de mantequilla y otra de harina, que son unos 25 gramos aproximadamente. Y vamos a cocinar a fuego bajo durante 5 minutos, hasta que la harina coja un poco de color. Después vamos a añadir 200 gramos de fumet y vamos a hervirlo, hasta que se espese un poco. Finalmente vamos a añadir 100 gramos de nata, 25 gramos de soja, y vamos a mantener caliente la preparación a fuego lento. Seguimos con el relleno de la pasta, que va a ser un poco diferente a lo tradicional, tanto el relleno como el emplatado. Simplemente vamos a cocinar el salmón dejándolo ligeramente crudo y vamos a desmenuzarlo en trozos similares al ancho de las placas de lasaña. Finalmente vamos a hervir las dos pastas durante 2 minutos, ravioli y placas de lasaña, y vamos a proceder al montaje. Sin cortar la placa de lasaña, vamos a ir intercalando pasta y salmón, formando un acordeón horizontal en el plato. En este caso hemos utilizado solo salmón, pero se puede añadir lubina, langostinos o cualquier otro tipo de pescado. Por último, vamos a napar con la salsa y vamos a añadir hierbas aromáticas, en este caso cebollino. En el caso de los raviolis simplemente hemos hervido la pasta y la vamos a acompañar de la salsa. Estos platos son ejemplos de dos platos súper sencillos, saludables y muy versátiles, ya que el relleno de la lasaña y la pasta se puede cambiar con cualquier carne, pescado, verdura, lo que queráis. Y ahora vamos a probarlo. Vamos a empezar por los tortellini. Están muy buenos. Lo que más me gusta es que como es pasta fresca y se cocina en 2 minutos, el salmón de dentro está súper tierno. Además, la combinación con el queso le va muy bien. A ver la lasaña. La verdad es que sabe parecido. Es una combinación súper sencilla, pero está buenísima. Además, el emplatado es un poco diferente y si lo preparáis para alguien podéis sorprenderle. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle a like y compartid. Recordad que podéis seguirme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram como Spanish Guy Cooking. Si preparáis la receta, etiquetadme por favor y utilizad el hashtag SGC1. Y hasta la semana que viene. ¡Adiós!